Hola, ¿qué tal? Les saluda Jason Guevara y somos Ministerio Gospel. Les recuerdo que el tema que estamos estudiando esta semana es el significado de palabras, y es que estamos trayendo aquellas palabras que escuchamos o leemos de la Biblia que no comprendemos muy bien, ¿cierto? Además, porque no son tan usuales y menos en nuestra época. Las siguientes tres palabras que vamos a desarrollar hoy en nuestro cuarto día de estudio son fariseo, saduceo y escriba. ¿Cierto? Los fariseos, escribas y saduceos fueron tres grupos religiosos y políticos dentro del judaísmo durante el periodo del Segundo Templo entre los años 520 a.C. y 70 después de Cristo. Empecemos con fariseo y saduceo y vamos a utilizar el mismo pasaje bíblico para estas dos palabras, ya que ambos son mencionados allí. Para ello busquemos el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 4 al 7. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El primer grupo entonces son los fariseos. La palabra fariseo viene de una palabra hebrea que significa separado. Ellos eran un grupo religioso y político influyente dentro del judaísmo en la época de Cristo y de la iglesia primitiva. Los fariseos fueron contradictores acérrimos de Jesucristo. Ellos se centraban en la interpretación estricta de la ley mosaica, o sea, en los 613 mandamientos de la Torá, o sea, el Pentateuco, que son el compendio de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Además de la tradición oral también, ¿cierto? Creían en la resurrección de los muertos, la existencia de ángeles y demonios, y en la predestinación también. Los fariseos eran conocidos por su énfasis en la pureza ritual y su oposición a la influencia griega y romana en la sociedad judía. En su mayoría, los fariseos eran hombres de negocios de clase media y líderes de las sinagogas, aunque eran una minoría en el Sanedrín y ocupaban unos pocos puestos como sacerdotes, ¿cierto? Parecían controlar toda la toma de decisiones del Sanedrín porque contaban con el apoyo popular del pueblo. Los saduceos eran un grupo aristocrático y sacerdotal, por lo tanto también eran un grupo político y religioso, relacionados con todo lo que ocurría en el Templo de Jerusalén. Eran ricos y ocupaban puestos de poder, tales como el de jefes de los sacerdotes y el de sumo sacerdote, por ejemplo, y ocupaban la mayoría de los puestos o de los 70 puestos del consejo gobernante llamado Sanedrín. Además, tenían mucho poder entre los judíos de Israel, al igual que los fariseos, y también fueron grandes opositores de Jesús. Los saduceos se centraban en el culto del templo de Jerusalén y en la interpretación literal de la ley mosaica. La gran diferencia entre los saduceos y los fariseos era que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni en la existencia de los ángeles, ni en los demonios, ni en la predestinación, mientras que los fariseos sí creían en todo esto. Los saduceos eran oponentes de los fariseos y colaboradores de las autoridades romanas. Por último, tenemos el grupo de los escribas. En el antiguo Israel, ellos eran hombres sabios cuyo trabajo era estudiar la ley mosaica, transcribirla y escribir comentarios de la misma. Ellos a veces eran contratados cuando se presentaba la necesidad de un documento escrito o cuando se requería una interpretación de un asunto jurídico. También eran responsables de la educación religiosa y de la administración de la justicia en las sinagogas. A menudo se les asociaba con los fariseos, aunque no todos los escribas eran fariseos. Los escribas tomaban seriamente su trabajo de preservar la escritura, copiaban y volvían a copiar el Antiguo Testamento meticulosamente, incluso contando letras y espacios para asegurarse de que cada copia fuera correcta. Podemos agradecer nosotros a los escribas judíos por preservar precisamente las porciones del Antiguo Testamento de nuestras Biblias. Es importante destacar que estos grupos no eran mutuamente excluyentes y habían individuos que compartían creencias prácticas de varios grupos. Sin embargo, estas descripciones generales ofrecen una idea de las principales diferencias entre ellos.
Por hoy hemos terminado nuestro video del día. Los esperamos mañana con otro episodio más del tema de la semana sobre el significado de palabras. Bendiciones de lo alto. Chao.